Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, continuando con el estudio de Primera de Samuel, la semana pasada el pastor Javier abordaba el capítulo anterior, el capítulo 12, con una forma de segundas oportunidades que vienen con consecuencias por malas tomas de decisiones. Este capítulo no se escapa de toma de decisiones, y es que la vida en sí está llena de toma de decisiones, de tomar decisiones. El punto es cómo estas decisiones pueden afectar a nuestras vidas. Si estas decisiones son basadas en la palabra de Dios o basadas en la desobediencia. No quiero empezar sin antes contar lo que pasó allá por la época de los 2000. ¿A quién más o menos conoce el tema del deporte del ciclismo? Creo que todos por el tema de Richard Carapaz actualmente conocimos que el ciclismo, conocimos el Tour de Francia, el Giro de Italia. Pues bien, en los años 2000 hubo un ciclista, Lance Armstrong. Él fue muy famoso porque él padecía de cáncer y luego de vencer al cáncer ganó 7 Tours de Francia. Era increíble. Era una persona muy admirada por el mundo entero, por su superación, por cómo logró ganar ese Tour de Francia, porque el Tour de Francia es considerado uno de los más difíciles de ganar. Sin embargo, con el pasar del tiempo se descubrió que Lance Armstrong había tomado medicamentos prohibidos para mejorar su estado físico y poder ganar. Entonces, esta decisión provocó que le quiten todos los premios ganados, que le quiten toda esa buena trayectoria o esa buena imagen que tenía ante el mundo. Una decisión que le costó su carrera por completo. Y yo me pregunto, y me pregunto para todos, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Cómo podemos tomar en el momento de que estamos con temor? Ese temor a perder la fama, o ese temor a perder algo, o el temor a afrontar una situación difícil. ¿Cómo tomamos decisiones cuando tenemos temor? Cuando hay algo que nos está provocando miedo, cuando hay algo que nos apremia. ¿Cómo está nuestro corazón al momento de tomar decisiones en tiempos de apremio? Pues bien, con esta introducción quisiera que me acompañen al libro de Primera de Samuel, capítulo número 13, para ver cómo le fue a Saúl tomando decisiones en apremio. Cuando lleguen a Primera de Samuel, digan amén, por favor. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra de Dios dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos.
y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él, temblando. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Qué estaba afrontando? Estaba afrontando iba a afrontar una guerra, estaba afrontando un temor. ¿Por qué? ¿Cuántos eran los filisteos? Eran muchos. En el versículo 4 podemos ver que se habían hecho, y Israel se había hecho abominable a los filisteos. Es decir, que los filisteos los tenían totalmente como enemigos, querían destruirlos. Entonces, los israelitas se enfrentaban a opresión filistea, desventaja en números, debilidad militar. ¿Y cuál era el rol de Saúl? El rol de Saúl era guiarlos a la guerra, pero también guiarlos espiritualmente, guiarlos en una lucha también espiritual, dependiendo de Dios. ¿Y qué va a pasar a continuación? Veamos el versículo 8, por favor. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Miren lo que pasó ahí. ¿Qué decisión tomó Saúl ante el apremio? Él tomó la decisión de él mismo sacrificar, él mismo hacer el sacrificio. Y esa labor no le correspondía a Saúl. Él cometió un error. Podemos ver, vayamos un ratito al capítulo 10, versículo 8. Miren la orden que le daba Samuel a Saúl. Versículo 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe qué hacer. Él tenía una instrucción, pero la desesperación, el temor, la ansiedad, el miedo, ¿qué provocó en él? Tomar decisiones equivocadas. Saúl debió esperar para ofrecer el sacrificio antes de la batalla, pero al ver que se desertaba su gente, tomó una mala decisión. Y no solo es una mala decisión ceremonial. Podemos ver en Levítico 1, que quien tenía la labor de degollar al becerro delante de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, eran los sacerdotes. El sacrificio era tarea exclusiva de los sacerdotes. En Números también podemos ver que Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Nadie fuera del sacerdocio, hermano, tenían la labor de hacer el sacrificio. Y el que lo hiciera tenía consecuencia de muerte. Debía morir. Eso pasaba, ese era el contexto de la labor de un sacerdocio. Y eso lo podemos ver, acompáñenme por favor a Segunda de Crónicas. Quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas para que podamos ver cuál era la consecuencia de hacer la labor que no corresponde. Segunda de Crónicas 26.
Espera que se me perdió. A ver, se me perdió. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a ver el versículo 16, por favor. Y habla del rey Usías. Veamos cuál fue la actitud del rey Usías. Versículo 16. Vamos a darle un poquito de contexto. Leamos desde el 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué pasó? Se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, la reacción de Usías, ¿cuál fue? Teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente. Se llenó delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 21. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Miren la consecuencia de un rey que estaba siendo bendecido, porque dice que había hecho ingeniería, había reforzado había reforzado las armas, había reforzado el ejército, había sido ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Sin embargo, tomó malas decisiones, se dejó llevar por su ego, por su poder. Entonces podemos ver que el tomar malas decisiones con respecto al hacer cosas que no corresponden traen consecuencias. Y el problema de Saúl no fue solo un error ceremonial, como ya había hecho, fue un acto de desobediencia. Cuando el miedo nos domina, muchas veces nos forzamos a tomar decisiones, pero estas decisiones, ¿cómo pueden afectar a nuestra vida si tomamos decisiones que no son conformes a la voluntad de Dios? Podemos, por la premura, por nuestro temor, queremos que Dios solucione rápido las cosas. Y nosotros, entre comillas, queremos ayudar a Dios a que resuelva nuestro problema. Queremos hacer las cosas a nuestra manera porque Dios entiende. Señor, tú entiendes cómo estoy. Tú entiendes lo que estoy pasando. Y tú sabes que yo lo que estoy haciendo lo hago por bien. Lo hago por el bien de mi familia. Entonces, podemos tomar como ejemplo tal vez un gerente que altera la información financiera de una empresa por no perder su trabajo. Podemos tomar también como ejemplo un creyente que tiene su negocio, que tiene un emprendimiento, pero que por la situación del país, poniendo este contexto, toma decisiones o hace alianzas con personas de dudosa procedencia, pero con la finalidad de no perder su negocio. Son decisiones que por el apremio, por lo difícil de lo que se está pasando, son decisiones que están en contra de la voluntad de Dios. Creemos y decimos: Señor, tú me entiendes, tú sabes por qué lo hago, pero el Señor no está buscando excusas.
el Señor está buscando obediencia. Entonces, es difícil o es bien importante saber las decisiones, cómo tomarlas, basadas en la Escritura. Sigamos con la lectura. Miremos por favor otra vez, volvamos a Samuel, primera de Samuel. Y sigamos, nos quedamos en el versículo 12, en el versículo 11. Versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Qué entendemos ahí? Que Saúl está diciendo, me esforcé. Yo hice lo que mejor creí, ofrecí el holocausto, pero esa no era la labor de Saúl. ¿Y qué presentó Saúl? Presentó excusas. Presentó excusas como qué? Como que dijo, el pueblo se dispersaba, Samuel tardaba, los filisteos se reunían, temía que Jehová no me respaldara. O sea, en lugar de arrepentirse, presentó ¿qué? Excusas. En lugar de reconocer su falta ante Dios a la desobediencia, él reconoció, él más bien se excusaba. Samuel le declara tajantemente, has hecho neciamente, y anuncia que su reino permanecerá. En versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren la consecuencia de una mala decisión. Esta decisión que tomó Saúl de desobedecer el pacto, de desobedecer el mandato de Dios, provocó que su reino sea desechado, que ya haya sentenciado un tiempo para su reino, cuando él había sido elegido, por Dios para que reine. Entonces, miren lo que, adelantémonos un poquito y miren lo que habla sobre lo que busca Dios. En Samuel, 1 Samuel 15, ya aquí hay como un contexto, aquí ya se anuncia que su reino no permanecerá y también hace conexión con el futuro rey. 1 Samuel 15, 22. Miren la pregunta que Samuel hace. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en su obediencia para las palabras? ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de la carne. Esto nos afirma un principio importantísimo, hermanos. Esto es un principio fundamental en la vida de todo creyente. La obediencia pesa más que cualquier adoración externa. De nada nos sirve aparentar que venimos a adorar al Señor si por dentro no estamos obedeciendo. De nada nos sirve aparentar adorar al Señor si no estamos obedeciendo en nuestra vida diaria. Dios no acepta excusas disfrazadas de actos religiosos. No podemos hacer algo contrario a lo que dice el Señor y aparentar estar bien. En otras palabras, no basta con la motivación, que la solución del problema sea para algo bueno, pero estamos haciendo lo malo para resolverlo. De nada sirve tener
motivaciones buenas si vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Es decir, no podemos resolver algo haciendo lo malo. Siempre tenemos que buscar la obediencia a Dios. Amén. Saúl pensó que ofrecer el sacrificio sería algo bueno para él, pero antes de la batalla, pero al hacerlo violó la orden directa de Dios y el orden que estaba establecido en la ley. Esto es importante para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía que convencerse de que necesitaba un rey que los dirija en las batallas, que los dirija en todos sus caminos, pero también que los dirija hacia la obediencia a Dios. No solamente basarse en la fuerza humana. Miremos lo que sigue en los capítulos, en el versículo 19 al 22. Primera de Samuel 13. Versículo 17. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Sebén hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Muy importante esto, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada una la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció en el día de la batalla. No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Este capítulo cierra con un dato muy impactante para el pueblo de Israel. Nadie tenía cómo defenderse, solo Saúl y Jonatán. Pero esto enfatiza que la victoria del pueblo de Israel no dependía de la fuerza, dependía de la obediencia al Señor, dependía a sujetarse y a depender completo en el Señor. Por favor, vayamos a Salmos 33. Salmo 33, versículo 16. Cuando hayan llegado, digan amén. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Amén. ¿Qué dice el salmista? No depende de la fuerza ni depende de la multitud del ejército, sino depende de Dios. Aquí es importante, Israel debía aprender que la seguridad nacional, que la seguridad de su pueblo no estaban en armas ni estrategias, sino en la fidelidad a Dios, en la fidelidad de lo que Dios había ordenado, en ser un pueblo obediente a Dios. El punto aquí es claro, no importa cuán desfavorable sea el panorama, la fuerza de Israel siempre ha sido el Señor y lo podemos ver a través de la historia. En Éxodo, ellos eran un pueblo diminuto comparado con el ejército y la fuerza que tenía el imperio del emperador, de los egipcios. Pero aún así, ¿quién ayudó al pueblo a salir de Egipto? Dios. Y podemos ver en muchas historias más de la Biblia que fue Dios el que llevó a su pueblo a ganar importantes batallas. Y lo veíamos en los primeros capítulos de Samuel, cómo el Señor ganaba batallas, cómo el pueblo ganaba batallas por la presencia de Dios, con la ayuda de Dios.
Entonces, podemos ver que cuando nuestras fuerzas y nuestros recursos se agotan como personas, es importante saber que Dios sigue estando en control de nuestra situación, que es Dios suficiente. Lo podemos ver en iglesias pequeñas, hermanos, en iglesias que están en los pueblos, donde no dependen de ayuda a recursos humanos, sino más bien de la oración, de la palabra de Dios. Creyentes que en medio de crisis económicas no se doblegan ante algún tipo de persuasión, sino más bien resisten con integridad y ven milagros. Familias que aún pasando situaciones difíciles, sin aceptar malas influencias, ven las manos de Dios abrir caminos. Es ahí donde podemos ver que Dios está en control de todo. La vida de Saúl es una advertencia. Tenía un llamado, tenía una posición, tenía el reinado ahí puesto, pero dejó que la presión lo llevara a tomar decisiones equivocadas. Dios busca personas que bajo presión se sometan a Él. No tomen decisiones con ideas propias, sino que siempre estén sujetas a Él. Es difícil, hermanos, pero les quiero decir que alguien que estuvo bajo presión, sí lo pudo hacer. Y esa persona es Cristo. Cristo no cedió ante el miedo en el desierto. Cristo no retrocedió en Getsemaní cuando lo iban a capturar. Cristo no huyó de la cruz al ser crucificado. En Romanos 8:15, la palabra de Dios dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15 nos dice, pues no, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Jesús. Jesús es el que nos da ese amor y el que nos libra del temor. O no es que nos libra del temor, pero nos hace tomar decisiones en Él contra el temor. A pesar de tener dificultades, a pesar de pasar situaciones apremiantes, en Jesús podemos tener paz. Filipenses 4:7 nos recuerda que su paz guarda nuestros corazones porque confiamos en Él. El mayor temor del ser humano no es perder un trabajo, no es perder una oportunidad, sino enfrentar a un Dios santo. Enfrentar a un Dios santo con una vida manchada por el pecado. Cuando tomamos decisiones equivocadas, tenemos esa cuenta pendiente con Dios. Pero, querido amiga, Jesús venció el temor. Y el perfecto amor de Dios no solo vence el temor, sino también que nos da una nueva identidad, siendo hijos de Dios. Yo recuerdo, no sé si ustedes se vieron la película Reto de Valientes, que es el grupo de hombres que son policías y van y hay un caso de que uno de ellos contrata por error a un latino. Yo no sé por qué a los latinos siempre lo ponen como pobres, pero
El latino va, se confunde, pensaba que era otro John y lo contrata. Perdón, Javier. Ya, Javier lo contrata y este era un hombre tan necesitado que quería trabajar de lo que sea. Le fue bien con el policía y él lo recomienda y él va a trabajar a una empresa. Él era cristiano y trabaja muy bien en la empresa. Trabaja muy bien en la empresa y lo quieren ascender a jefe del departamento que está. ¿Qué pasa? Que a él le hacen una prueba. Lo llaman un día y le dicen, ¿sabes qué? Ven, yo quiero que tú seas jefe de inventario. Pero para ser jefe de inventario yo quiero saber si tú estás 100% conmigo. Y si estás 100% conmigo, tú tienes que aceptar que tienes que hacer este cambio en la información del inventario. No me respondas ahorita, me respondes mañana. Pero eso es importante para poder contratarte. Él va, habla con su esposa, habla con sus amigos y ora al Señor. Pero él sabía que si él accedía, tenía el contrato asegurado, tenía el puesto asegurado. Si accedía a cambiar la información, iba a tener el contrato asegurado e iba a tener dinero para su familia, para el sustento de su hogar. Y como le decía anteriormente, él pudo haber dicho, Señor, tú entiendes mi situación. Si no acepto esto, no voy a tener dinero para mis hijos y mis hijos no van a poder comer. Señor, tú entiendes. ¿Qué pasó al día siguiente? Él, confiando en el Señor, le dijo, le dijo al gerente, usted quiere que cuando yo acepte el puesto, si yo acepto el puesto, yo cambie estos números. Pues le dijo que no puedo. Porque Dios no quiere que yo le desobedezca, porque eso está mal ante los ojos de Dios. Él había dicho, o él se había resignado que respondiendo de esa forma iba a perder su trabajo. Y él ya estaba resignado. Cuando se paró, iba a la puerta, el gerente lo llamó y le estrechó la mano. Y le dijo, esto fue una prueba para ti, para saber tu integridad. Estás contratado. Entonces podemos ver ahí también cómo en esta película o en esta escena, cómo la integridad o las decisiones conforme a la voluntad de Dios pueden ser de mucha bendición o son de mucha bendición para nuestras vidas. Y cómo también decisiones apartadas de la voluntad de Dios también pueden traer consecuencias catastróficas para nuestra vida. Entonces es importante preguntarnos este día, hermanos, ¿qué área de nuestra vida está siendo controlada por el temor? Tal vez una decisión financiera que no podemos superar, un paso de fe que no nos atrevemos a dar. Tenemos temor de que a dar el paso de fe todo el mundo nos niegue. Tenemos temor de conceder el perdón a alguien, porque tal vez para los demás eso sea un síntoma de debilidad. Tenemos temor en un problema de salud. ¿Qué área de nuestra vida está controlada por el temor? Es importante que hoy decidamos esperar en Dios y aunque duela, aunque parezca que no vamos a tener respuesta de Dios, les aseguro, hermanos, que Dios tiene el control. Y si hay alguien aquí que es primera vez que escucha este mensaje, hoy es el momento de reemplazar el temor con el amor de Dios. Elegir vivir en la seguridad de su perfecto amor. Porque aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, aunque el mundo nos empuje a estar viviendo día a día en temor, en angustia, en ansiedad, nuestro Dios sigue siendo fiel y está en control de toda la situación. Él venció el miedo y el miedo más grande, la muerte y la condenación, para que tú y yo podamos ser libres y tengamos vida eterna. Amén. Vamos a orar.
Padre, gracias. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.